aquel lugar que todo salvo anhelaré, al lugar donde desde aquí tan solo una luz se ve, una puerta encontró y ya no. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice el Señor en su palabra, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oramos todos juntos, amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido a ti por este día, Señor. Mira, Padre bendito, me encomiendo en tus manos, Señor. Mira, estamos delante de tu presencia, hemos alabado tu nombre, Señor. Necesitamos tu dirección, tu guía, Señor. Yo te ruego en esta hora que seas tú poniendo palabras en mi boca, Padre amado, en esta hora. Tu Espíritu Santo sea ministrando, que seas tú dándome pasaje, confirmando tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que no permitas que hable como hombre, Señor, sino que tú me guíes, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para oír tu palabra. Tu sano consejo lo necesitamos, Señor, para poder crecer, Señor. Pido tu bendición de lo alto, que tú tomes dominio, control de esta tu casa, Señor, de nuestras vidas. Abre nuestros oídos, Padre bendito. Prepara nuestro corazón para tomar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, tu bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pueden tomar sus asientos, amados, gracias al Señor. Bendito sea el Señor, amado. Gracias al Señor. Como hemos compartido que estamos en la presencia del Señor. Gracias al Señor que nos ha revelado su palabra, este ministerio, amado. El Señor nos ha revelado lo que es el Evangelio, amado. Bendito sea el Señor. El Evangelio no es una religión, sino que es una vida. Gracias al Señor que nos abrió los ojos, amado, para poder entender, amado. Como el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos en San Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El Evangelio es una vida, amado. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le alaban, amado? Bendito sea el Señor. Nosotros en otros tiempos, como en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, en adelante, el Señor nos dice en su palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, amado. Nosotros no teníamos dirección, amado. Cada uno andábamos por nuestros caminos, andábamos sin dirección, amados. No teníamos un Padre que nos dirija. Bendito sea el Señor. Y el Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dio su vida, amados. Nos dio la salvación. No solo la salvación, ahora tenemos un Padre que nos pueda dirigir, que nos pueda corregir, amado. Bendito sea el Señor. Tenemos a quien recurrir, amado. El Señor Jesús a sus discípulos también les compartía en San Juan capítulo 14, versículo 8. Dice el Señor en su palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos huérfanos, amados. Tenemos a un Padre, a un Dios, amado, que nos oye. Aún en este día, Él ha oído el clamor de sus hijos. Bendito sea el Señor. Y como hemos compartido, cada uno cuando estábamos en el sistema de este mundo, por nuestros propios caminos. Y hoy tenemos una dirección, hoy tenemos a quien ir, hoy tenemos su Espíritu Santo y tenemos un Padre, amado, al que Él nos dirige, Él nos exhorta, Él nos corrige, para que no nos desviemos, amado. Ese es el amor infinito de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. La disciplina, la manifestación de amor de Dios para con sus hijos, amado.
¿Cuántos lo creen, amados? Bendito sea el Señor. Y hemos compartido en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, y hay una coma ahí, amado, ahí vamos a detenernos, amado. A veces no entendemos el amor de Dios para con nuestras vidas, amado. ¿Cuánto Dios nos ama, amado? Nos ama, nos cuida, nos sale al encuentro muchas veces, amado, porque somos sus hijos. Él es un padre que nos falla. Hoy vemos los padres del sistema de este mundo. Vemos que ellos corrigen a sus hijos conforme a ellos, conforme les parece. Hay favoritismo entre hijos. Sin embargo, Dios acá nos dice, porque el Señor al que ama, el Señor nos ama a todos por igual, amado. El Señor no hace diferencia, no es que el Señor ama más al pastor, ama más a los ministros, ama más a las hermanas, no. El Señor nos ama a todos por igual, no solo en esta congregación, sino en todo lo que son sus hijos. Dios no hace diferencia ni favoritismo con sus hijos, amado. Los padres de este mundo lo hacen porque es más chico, porque es el primero, el primogénito, porque es el más grande, porque es mujer. Y vemos todas las diferencias que hacen esos padres por causa que no tienen el amor de Dios. Algunos dejan de lado y si son hijos adoptados, ni hablemos de eso, amado. Por eso tenemos que entender y comprender cada uno el amor que Dios nos tiene, amado, como hijos de Dios. Vamos a compartir un pasaje, como el Señor nos ama a todos, por igual no hace diferencia. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice el Señor en su palabra. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice el Señor en su palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan nos está compartiendo por medio del Espíritu Santo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Está hablando en plural, o sea que está hablando a todos los hijos de Dios, amados, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí vemos el amor de Dios para con cada uno de nosotros, que Dios no hace diferencia, amados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí vemos la manifestación de amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros, que Dios nos ama a todos por igual, amado. Ahí en el mismo libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, también el Señor nos comparte su gran amor. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice el Señor en su palabra, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí vemos la manifestación de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros también, amados. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí vemos cómo Dios también manifiesta su amor para con cada uno de nosotros, no solamente como hemos compartido en este lugar, sino en diferentes congregaciones. Bendito sea el Señor. Vemos cómo Dios no hace diferencia con sus hijos, amados. Hoy podemos entender y comprender que tenemos una dirección, tenemos a nuestro Padre, amado. Cuando nosotros estábamos en el sistema de este mundo, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira éramos, porque habíamos recibido la herencia de Adán, amado. Y hoy en día, gracias a Dios, somos hijos de Dios. Vamos a compartir en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 2 y 3 dice el Señor en su palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, hijos de ira, amados. No teníamos una dirección. El príncipe de la potestad del aire nos gobernaba, amado. Hacíamos todo lo que él nos decía. Y hoy en día tenemos un Padre para obedecerle y hacer lo que él nos pide, amado. Para eso nos ha dejado su Espíritu Santo, amado, para que nos dejemos guiar por él y obedecerle, amado. Bendito sea el Señor.
El Señor nos adopta como hijos amados, amados. Nosotros éramos hijos de ira y el Señor hoy en día nos adoptó como hijos de Dios. Y eso está en la carta de Gálatas, capítulo 4, un poquito más adelante, Gálatas, capítulo 4. Versículo 4 dice el Señor en su palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amado, el Señor nos adoptó como hijos de Dios, amado. Éramos hijos de ira, ahora somos adoptados hijos de Dios. ¿Cuánto nos gozamos, amado, de ser adoptados hijos de Dios, amado? En Romanos capítulo 8 también el Señor nos comparte. Romanos capítulo 8, versículo 14. En adelante. Romanos capítulo 8. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice el Señor en su palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, amados. Bendito sea el Señor. Ahí vemos cómo nuestro Padre nos adopta como hijos de Dios, amados. Bendito sea el Señor. Y ahí vemos el amor de Dios, como hemos compartido en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Hoy la palabra disciplina no se llega a comprender en las congregaciones, amado. Hoy se menosprecia, a veces se piensa que la disciplina es algo malo. Sin embargo, la manifestación de amor para corregirnos, amado. Porque todos necesitamos la disciplina del Señor, la corrección de Dios, para que no nos desviemos, amado. Ese es el amor de Dios como Padre y como nosotros, sus hijos, de que Él nos cuida, de que no nos desviemos, de que no perdamos nada de Dios, amado. Porque si no estamos atentos, podemos perder cosas de parte de Dios. Entonces tenemos que ser sinceros, amado, en estas cosas. Entonces viene la corrección de Dios para que el Señor nos llame a Él, para que el Señor no nos haga que nos desviemos, amado. Y a veces se entiende mal lo que es la disciplina. La disciplina a veces la aplican mal. La aplican para avergonzar a los hermanos, para hacer un montón de cosas, amados, pero nosotros sabemos en esta verdad que la disciplina es un llamado de atención en amor, amado. ¿Cuántos aplican la disciplina para avergonzar a los hermanos, para juzgar, como juicio, como si está disciplinado porque es desobediente, todo ese tipo de cosas, amado? Sin embargo, la disciplina es el amor de Dios a nuestra vida, amado. Gracias a Dios que nos reveló su palabra para poder aceptarla, amado. En el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 12, un poquito más atrás, en el versículo 5, dice el Señor en su palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Bendito sea el Señor. La palabra menospreciar es tener en poco, amado. Y acá tenemos que estar atentos todos, amado, cuando viene la corrección de Dios, de tomarla, amado. Porque es un cuidado para con cada uno de nosotros. No menospreciarla. Muchos por no entenderla se han apartado, se han alejado del Señor, amado, por no entenderla, amado. Muchas veces por inmadurez. Pero cuando viene la corrección de Dios, de tomarlo, amado. Por eso Dios ha establecido, como habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, ha ido que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificación de los santos. Están los dones sobrenaturales, amado, donde Dios le guía a los siervos, le da la luz, no solamente a los siervos, a los hermanos maduros. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, pero están los dones ministeriales también, amado. Que Dios le hace ver a ellos la necesidad de cada uno de los santos también, que es el Espíritu Santo, amado. O a veces pedimos consejo y no lo tomamos, amado.
Bendito sea el Señor. Yo he anotado el significado de menospreciar, como hemos compartido recién. El significado de menospreciar significa tener en poco o no darle el valor o importancia, amado. Vamos a compartir un pasaje en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Dice el Señor en su palabra: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El estar atento a las correcciones es tener entendimiento, amado, porque es un bien para nosotros. Tanto sea en el matrimonio, en un servicio, a donde nos movamos, como joven, como anciano, amado. De tomar el consejo del Señor, amado. De tomar la disciplina, la corrección de Dios. La palabra disciplina tiene significado también de corregir, de enseñar y de instruir. Bendito sea el Señor. Y como hemos compartido, el Señor se manifiesta como un buen padre al disciplinarnos, amado. La disciplina busca corregir, como cuando se educa a un niño, es la manifestación de amor para con sus hijos. Tal disciplina no se administra rudamente o con violencia, amado. Eso tenemos que entender también. El Señor nos disciplina con amor, pensando en el bien de nuestro prójimo. Dios por medio de la disciplina también nos hace madurar, amado. A veces no estamos atentos y no le damos el valor a las cosas. Entonces viene la corrección de Dios para que nosotros después le demos el valor. A veces no lo entendemos, nos enojamos. Es para que no nos desviemos también, amado. Para que no prosigamos en el error. Ese es el cuidado de Dios. Nos instruye, nos hace saber y nos hace que nos demos cuenta por su Espíritu Santo del error, porque a veces tenemos actitudes que van en contra de Dios, amado. Entonces ahí viene la corrección de Dios. A Dios no se le escapa nada. Él conoce nuestra necesidad, amado. Entonces Él pone en evidencia esos errores para volvernos a Él y para que nos encamine otra vez y andemos conforme a Él, amados. Proverbios capítulo 19, versículo 20, ahí el Señor también nos ministra en cuanto al consejo. Proverbios capítulo 19, un poquito más adelante. Versículo 20, dice el Señor en su palabra: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19, capítulo 20. Proverbios capítulo 19, versículo 20, perdón. Dice el Señor: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. O sea, te beneficia la corrección, amado. Bendito sea el Señor. Podemos ver la manifestación del amor del Señor, amado, en nuestras vidas, por medio de la corrección, amado. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos nada, amado. Por eso nos instruye cada día en las reuniones de culto, nos ministra, hermano, no se quede, no se aparte. Por medio de los siervos. ¿Cuántos días de culto nos viene ministrando el Señor, amado? Que valoremos la palabra del Señor, no la menospreciemos, que la pongamos por obra. Como hemos compartido, el Evangelio es una vida. Es una vida para vivirla, amado, conforme al Señor. Hoy los hombres blasfeman de la iglesia, amado, por causa de los testimonios, amado. Por causa de la conducta. Hay muchos que bueno, Dios no le ha revelado.
Y usted pregúntele a los hombres de la iglesia a ver qué le preguntan, qué le dicen, amado. Yo tenía un familiar, yo tenía un pariente y esto y lo otro. Hablan mal de Dios, amado. Pero si nosotros obedecemos la corrección de Dios y somos instruidos, ellos van a ver al Señor Jesús en su vida, amado. Tienen que ver al Señor Jesús en cada uno de nosotros. De que no somos lo mismo, amado. Que tenemos al Señor, tenemos su vida, tenemos un Padre que nos guía de cómo conducirnos, amado. Ellos van a ver la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de un varón, de una sierva del Señor. Aún sin abrir la boca muchas veces. Con un buen día, permiso. Ya eso no existe en el mundo, amado. Los hijos de Dios van a manifestar eso en el tiempo final. La buena conducta del hombre y la mujer. Entonces por eso viene la corrección de Dios, para que nos conduzcamos conforme al Señor, amado. Por si la menospreciamos y la tenemos en menos, el Señor nos va a corregir y nosotros vamos a ser oídos sordos, amado. Entonces van a venir los mensajes, los consejos, y nos vamos a poner por obra, amado. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le alaban al Señor, amado? Bendito sea el Señor. Y como hemos compartido en Hebreos capítulo 12, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, amado? Vemos en un hogar cuando hay padres y hay hijos. Los hijos son corregidos, amado. Más cuando son criaturas y los que somos padres, cuando vemos que pueden correr peligro, nosotros les corregimos, amado. Porque puede haber una consecuencia en el amor del Señor. No dejamos que ellos hagan lo que ellos quieran, amado, sí. No, somos los padres. Aunque a veces no estamos atentos, amado. Porque si no les corregimos, ellos van a ser conforme a ellos y así van a crecer. Sin la amonestación del padre o de la madre. ¿Y qué pasa después, amado? Y como hemos compartido, Dios trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo, sino hijo, dice el Señor. Y yo he notado el significado de la palabra bastardo, el significado denota hijo ilegítimo. Hijo ilegítimo, esto significa de hijos que no reciben la disciplina paternal o de sus padres, amado. ¿Cuántos casos hay así? Y nosotros recibimos la disciplina del Señor, amado. No somos bastardos, somos hijos de Dios. Vemos cuando hay hijos que no tienen la dirección de sus padres, vemos su condición, cuántos están en la calle, roban, hacen todo tipo de cosas, no tenían una guía paternal, amado. Eso se hace notorio afuera. A veces en nuestro hogar, cuando no conocíamos al Señor, habrá pasado, amado. Y nosotros no somos bastardos, sino que ahora somos hijos de Dios porque tenemos la corrección de Dios, amado. Pero si os deja sin disciplina, el Señor nunca nos va a dejar de corregir, amado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, amado. Aunque somos espirituales, estamos en esta tierra y tenemos que perfeccionarnos, amado. Entonces el Señor nos va a corregir, y más cuando pasan los años, amado. Porque cuanto más pasan los años y no manifestamos, más conocimiento tenemos. Cuando pasan los años, más conocimiento tenemos de las cosas del Señor, pero hay que mostrarlo y vivirlo, amado. Si no mostramos y lo vivimos, entonces el Señor nos va a corregir todos los días. Bendito sea el Señor.
Versículo 9, ahí mismo en Hebreo capítulo 12, versículo 9, dice el Señor: por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Los que fuimos hijos, la mayoría, que tuvimos nuestros padres, un tutor en nuestro hogar, ellos ponían las reglas en nuestro hogar, amado. Nuestros padres establecían las reglas. Entonces ellos nos disciplinaban. Si nosotros desobedecíamos esas reglas, venía la corrección. Como por ejemplo los padres establecían un horario para desayunar. Entonces nosotros como hijos teníamos que estar en la mesa el horario que nuestros padres ponían. Y si desobedecíamos, nos iban a disciplinar. Y eran disciplinas, como acá habla el Espíritu Santo un poquito más abajo, ahora la vamos a compartir. Eran severas muchas veces, a veces nos golpeaban, pero nosotros las respetábamos, a veces por temor. Pero nosotros tratábamos de no romperlas, a esas reglas. Nos ponían un horario para desayunar y teníamos que estar todos nuestros, así seamos muchos en la familia, era el horario que establecían, el horario que teníamos que estar. Hoy el diablo ha introducido el desorden y todo ese tipo de cosas, entonces hoy no se puede ministrar o hablar de eso. Lo que es el mundo, nosotros sí, hermano, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos a Dios, tenemos la guía y podemos ser ordenados hoy, gracias a Dios. Pero lo que está en el sistema de este mundo, cada uno hace lo que quiera en el hogar. Se levanta uno, desayuna al mediodía, entonces se hace un desorden por causa que no tienen la guía de Dios o el amor de Dios. Nosotros sí. Y si no está aconteciendo eso, podemos revertir. Por eso la corrección de Dios, amado. Y vemos como dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. La palabra venerar es respetar, valorar. Nosotros valorábamos eso. Ellos establecían en nuestro hogar las reglas. Teníamos que estar ordenados, establecían un horario para almorzar, teníamos que estar en la mesa. Cada uno tenía responsabilidades, depende de la edad. Llegaba a cierto horario antes que baje el sol, nos dejaban jugar en la vereda, pero ya teníamos que meternos adentro. No es como hoy en día, son las 12 de la noche y todavía están afuera. Pero nuestros padres ponían esas reglas, amado. Nosotros las respetábamos, porque si las desobedecíamos, después iba a haber una consecuencia. Si nosotros no estábamos horario para tomar el desayuno, perdíamos de tomar el desayuno. No es como ahora, el mundo. No, dale igual, pobrecito. No era así antes. Nosotros respetábamos esas reglas, amados. Para almorzar, para jugar, teníamos tiempo, teníamos que ser ordenados. Aplicaban esas reglas nuestros padres, como comparte el Espíritu Santo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Como diciendo que ahora tenemos un Padre. ¿Por qué no venerar eso, amado? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres lo hacían muchas veces en ignorancia, a veces nos lastimaban, nos hacían sentar en un rincón. Eran disciplinas carnales. Pero así todos las venerábamos, dice la Biblia. O sea que las respetábamos. Y hoy en día, ¿por qué no respetar las correcciones, o la palabra y la disciplina del Señor, amado? Mira el ejemplo que nos da el Señor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Muchas veces, bueno, hemos tenido raíces de amargura y todo ese tipo de cosas por causa de la crianza, porque hacían diferencia o corregían a uno y a otro no, hacían injusticia en el hogar. ¿Cuántas peleas hubo cuando fuimos grandes? Pero Dios sacó todo eso en la agua del bautismo, gracias a Dios, amado. Pero ¿cuántas diferencias hacían nuestros padres? Disciplinaban a uno y parecía algo injusto. Porque era el mayor o el menor, porque era mujer, no se le decía a uno así, uno no. En cambio, Dios a nosotros es todo por igual. Conforme la gracia de Dios, conforme la necesidad de cada uno de nosotros, conforme el entendimiento también, amado. Porque cuando entendemos las cosas y las hacemos, no va a ser de la misma manera con un hermano nuevo, amado.
pero siempre va a ser con amor. Y vemos que nuestros padres terrenales nos disciplinaban, y nosotros los venerábamos, las respetábamos, ¿no? No podíamos faltarle el respeto a nuestros padres. Ellos daban una directiva, la teníamos que cumplir, teníamos que estudiar, teníamos que estar prolijo en la mesa, no desordenado. Ellos nos daban las reglas, amado. Como padres nos guiaban, nos formaban. Nos queríamos poner de novio, así sea un varón, tenía que tener una responsabilidad, no como ahora, el mundo. Tiene que tener conocimiento, experiencia, estudiar, un oficio, un lugar donde vivir. No le dejaban poner así nomás de novio. No se iba a casar y después no iba a saber cómo cambiar una lamparita o... No, tenía que preparar, los padres los preparaban, lo disciplinaban, lo corregían para que sea un varón. Lo mismo la mujer. Tenía que saber defenderse, saber cocinar, saber atender una criatura. Le corregían todo ese tipo de cosas. Le disciplinaban, no dejaban así nomás. Esas eran las reglas que daban nuestros padres terrenales, ¿no? Y nosotros las venerábamos, las cumplíamos, pero ahora tenemos un Padre Celestial con las reglas del cielo. Bendito sea el Señor, amado. ¿Cuánto le alaban al Señor? Y como hemos compartido, la disciplina no es algo malo, amado. Al contrario, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, amado, para que nosotros no nos desviemos. A veces dejamos de hacer pequeñas cosas donde nos estamos desviando, entonces Dios tiene que salir al encuentro, amado. Del índole que sea. Porque que tenemos errores le amamos a nuestro Señor. Y Él nos ama, amado. Gloria a Dios. Por eso, mi amado, estemos atentos, estamos en la casa del Señor, gracias a Él. Podemos estar en otro lado, pero estamos en la casa del Señor, en su presencia, amado. Tenemos la palabra del Señor, tenemos su consejo, tenemos su aliento, su fortaleza, amado. ¿Cuántas situaciones habrán presentado en este día? A veces en nuestra mente hasta por ahí no queríamos venir, amado. Sin embargo, Dios nos trajo. Ese es su amor. Él no nos deja huérfanos, no nos dice, bueno, no quieren venir, listo, quédense. No es así. Así no es Dios. Porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, amado. Él no quiere que perdamos nada. Pero su corrección es con amor. Él no nos tira la oreja. ¿Cuántas veces hemos faltado a un culto, a un servicio y no nos tira la oreja, amado? Con violencia. Sino con amor. Nos advierte. Utiliza a los ciegos muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos apartado y cuando Dios nos volvió a traer, van los siervos del Señor y le aconseja, ahí va la corrección de Dios? Pero a veces no lo entendemos, pareciera como que el pastor está en contra mío, me muevo para acá, para allá, pero es el amor de Dios. Por eso, hijo mío, no menospreciéis la disciplina, dice, no tenerla en poco. Cuando viene el consejo, la corrección es para un bien. Por eso hay que consultarle a Dios, amado, cómo nos tenemos que mover, qué decisión tomamos. Señor, tengo que ir a tal lado, guíame. Tengo que comprar algo, Señor, guíame. Nuestro Padre no nos hace faltar nada, amado, si le pedimos a Él, porque no es por nuestra fuerza. Él va a suplir todo lo que sus hijos necesiten. Muchas veces administramos mal.
El apóstol Pablo lo dijo en su carta de Filipenses, capítulo 4. Hace poco el Espíritu Santo lo compartió. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice el Señor en su palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No lo digo porque tenga escasez, la escasez no es para los hijos de Dios, amado. Si hay escasez en el hogar, porque está administrando mal. Porque todo lo que recibimos del Señor, amado. Cuando los siervos del Señor oran por la ofrenda, el Espíritu Santo nos repite: lo recibido de tu mano, eso te damos. Lo recibido de la mano de Él, amado. Por más que trabajemos 12 horas, 8 horas, el sustento le pertenece a Dios, así sea del hombre o de la mujer en el hogar. Y cuando Dios nos da ese sustento, ahí le consultamos al Señor: tú me diste esto, ayúdame a administrarlo. Porque le pertenece a Él, amado. Hoy los matrimonios, hombres y mujeres de este mundo, se pelean por el sustento, que es mío, que es tuyo. Pero en el Señor no, amado, si le pertenece a Él. Si estamos atentos, si lo administramos conforme a Dios. Pedirle a Dios la guía y la sabiduría de cómo administrarlo. Señor, multiplícalo en mis manos, si no se va como saco roto, mal administrado, amado. Por eso la escasez no es para los hijos de Dios, amado. Dijo el apóstol Pablo: no como teniendo escasez. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. O sea que fue preparado, fue instruido, fue corregido, fue disciplinado en esa área. Así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. A veces se padece necesidad, no escasez, necesidad. Pero Dios jamás nos va a dejar sin el sustento, sin el calzado y sin el abrigo. Siempre va a haber un plato de comida en la mesa. Siempre, amado. No solamente para nosotros, sino para todo el vínculo familiar. Porque Dios cuida de todos, amado. De nuestros hijos, si le pedimos al Señor, pidámosle por nuestros hijos, que sea gobernando el hogar, sustentándolo, poder hermosearlo. Si tenemos un Padre rico, amado. Lo dijo el Señor Jesús. En Mateo capítulo 6. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 31, dice el Señor en su palabra: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice que nuestro Padre conoce nuestra necesidad, amado. Él la conoce, amado. Pero dice: primeramente buscad. Primeramente tiene que ser el Señor, amado, para que Dios multiplique, para que Dios abra puertas de trabajo, para que Dios llene las alacenas. Pero primero lo espiritual. Entonces ahí vemos cómo tenemos un Padre que nos corrige, nos disciplina, no nos hace faltar nada. A Él no se le escapa nada, amado. Somos sus hijos, así como los padres conocen la necesidad de sus hijos. No es así, mi amado. ¿Amén? Los padres conocen las necesidades de sus hijos cuando están tristes, cuando están mal, cuando están enojados. Tienen diferentes carácter por ahí los hijos. Pero como el Padre conoce la necesidad, entonces conforme la gracia le dé, Él corrige. Nosotros tenemos el carácter de Cristo, y el Señor conoce también la madurez que tenemos, cuando nos faltan por ahí madurar.
Así como los padres conocen las necesidades de sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, Madre, conoce cada paso que damos? Y conoce cuando salimos de nuestro hogar, puertas para afuera, conoce lo que va a acontecer. Por eso hay que pedir la bendición a Dios cuando sale, para cuando venga cualquier situación estar atento, hermano. A veces salimos desaprobados, muchas veces. A veces oramos y ahí nomás viene la prueba y salimos desaprobados, pero como nos afligimos, viene la corrección de Dios, revertimos, porque el Espíritu Santo nos amonesta. Revertimos esa situación, no porque somos malos, no, somos buenos, somos hijos de Dios. Pero hay que estar atentos, amado. Para cuando vengan todo ese tipo de situaciones, recurrir a nuestro Padre. Señor, acá estoy como tu hijo. No sé qué va a acontecer afuera, pero ayúdame en mi trabajo. Si viene la tentación, venga lo que venga, Señor, ayúdame. Nunca nos olvidemos de eso, que la ayuda viene de arriba, amado. Por más experiencia que tengamos, conozcamos versículos de la Biblia o años en el Evangelio, o hemos trabajado, hemos misionado, no importa, amado. Pidamos siempre la guía de Dios para mantenernos siempre humillados y humildes, amado. Para no pensar que somos nosotros, porque ahí si no va a venir la corrección de Dios. Y a muchos que la han menospreciado, se han desviado, amado, por causa del menosprecio de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, porque el Señor al que ama y disciplina. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor, amado, por este día en el que el Señor puso mi boca por medio del Espíritu Santo. Le agradezco al Señor por este día, rogando que sea de bendición a mi vida, a cada uno de nosotros, amados, y de ver el cuidado del Señor que tiene como Padre, amados, somos sus hijos. Él conoce nuestra necesidad, cómo llevarnos, cómo corregirnos, cómo guiarnos, amados. Bendito sea el Señor, amado. Nos ponemos de pie. Gracias al Señor por su mensaje, por su consejo.